Iniciamos con la técnica biobalística, que es un método físico de transferencia directa. Este procedimiento consiste en propulsar micropartículas de alta densidad, generalmente de oro o tungsteno, y son recubiertas con el ADN de interés, utilizando descargas de helio a alta presión para penetrar la pared celular de manera mecánica. El principal riesgo es el daño celular masivo y la inserción de copias múltiples o fragmentadas en el genoma. Por tanto, las medidas de seguridad exigen operar el equipo dentro de cámaras de contaminación específicas y emplear protección auditiva debido a las detonaciones gaseosas. El segundo método es la transferencia a protoplastos, mediante degradación enzimática. Se remueve la pared celular vegetal para exponer la membrana plasmática. Posteriormente, se induce la permeabilización empleando polietilenglicol o impulsos eléctricos de alto voltaje para poder permitir el ingreso del material genético. Al carecer de pared celular, estas estructuras presentan una elevada fragilidad osmótica y susceptibilidad a variaciones somaclonales. En consecuencia, los protocolos de bioseguridad obligan al uso estricto de cabinas de seguridad biológica, para así evitar contaminaciones y la inactivación térmica de los residuos mediante autoclaves. El tercer método es de Agrobacterium tumefaciens y Agrobacterium rhizogenes. Finalmente, este método biológico es empleado por vectores del género Agrobacterium. El sistema aprovecha la capacidad natural de la bacteria para así transferir un segmento específico de su plásmido e integrarlo de forma estable en el genoma del hospedero. El riesgo crítico radica en la dispersión accidental del vector en el ecosistema, lo que podría ocasionar transferencia horizontal de genes. Para mitigar esto, el trabajo se restringe a laboratorios de nivel de contención biológica 2 y se implementa una terapia antibiótica rigurosa poscoinfección para garantizar la erradicación total del agente bacteriano. Voy a hablar sobre la microinyección, una técnica de transformación genética directa que consiste en introducir ADN físicamente dentro del núcleo o citoplasma de una célula vegetal. ¿Cómo se hace? Bajo un microscopio se usan dos micromanipuladores, uno con una pipeta de sujeción que fija la célula, otro con un microcapilar de vidrio de 0.5 a 10 micrómetros que contiene el ADN y penetra la membrana. Se aplican protoplastos, embriones inmaduros o polen, tanto en monocotilodoneas como dicotilodoneas. Riesgos: baja eficiencia, la tasa de transformaciones es muy baja. Muertes de los protoplastos: para que la aguja entre hay que eliminar la pared celular con enzimas y eso mata la célula. Es de difícil cultivo, después de inyectar los protoplastos son muy difíciles de regenerar. Cuarto, alto costo y lenta, y requiere personal especializado. En cuanto a bioseguridad, las prácticas principales son capacitación obligatoria del operador y desarrollo de plantas libres de marcadores genéticos para evitar riesgos ambientales. Ahora voy a hablar sobre la microinyección de inflorescencias, una técnica de transformación implanta que no requiere cultivo de tejidos. Pero ¿cómo funciona? Se inyecta una solución de Agrobacterium con una jeringa de 1 centímetro cúbico y aguja calibre 30 directamente en la base de los botones florales jóvenes cuando el cáliz aún está cerrado. El objetivo es que el Agrobacterium llegue a los óvulos en desarrollo, infectándolos. Luego la planta produce semillas de forma natural y al germinarlas se seleccionan las que son transgénicas. La gran ventaja es que evita el cultivo de tejidos, es de bajo costo y permite infiltrar la misma planta múltiples veces. Pero tiene varios riesgos. Como abscisión floral, los botones se pueden caer por el azúcar o surfactantes de la solución. Esterilidad masculina, la inyección puede dañar las anteras y reducir el polen. Baja eficiencia, la tasa de transformación es baja, especialmente en genotípicos difíciles. Está el daño mecánico, la aguja perfora el tejido y puede causar necrosis. Genotipo dependiente, no funciona en todas las especies. Y el riesgo de quimeras, plantas que no son solo parcialmente transgénicas. En cuanto a las prácticas de bioseguridad, se debe optimizar la solución, reduciendo o eliminando el azúcar y los surfactantes para evitar la caída de flores. Se recomienda desarrollar plantas libres de marcadores genéticos para reducir riesgos ambientales. Si hay esterilidad masculina, se usan plantas donantes de polen no infiltradas. Los residuos de agrobacterios se manejan en condiciones contenidas. No se debe inyectar el mismo botón más de una vez para evitar daño excesivo. Y todo se cultiva en invernadero confinado para evitar el escape de transgénicos. Por último, voy a hablar sobre la ultrasonicación, también conocida como SAT, que significa transformación mediada por Agrobacterium asistida por sonicación. Es un método físico que usa ondas sonoras para facilitar la entrada de material genético a las células vegetales. ¿Cómo funciona? Se aplican ultrasonidos de baja frecuencia de 20 a 60 kHz a una suspensión de células vegetales y junto con Agrobacterium o ADN. Esas ondas generan microburbujas que explotan violentamente, un fenómeno llamado cavitación acústica. Esto crea microheridas temporales en la pared celular, permitiendo que el ADN o la bacteria penetren en el tejido. Hay que cuidar varios detalles: la frecuencia, cuánto tiempo das al ultrasonido, la potencia,
y la amplitud. Si lo combinas con vacío funciona todavía mejor. Hay varios riesgos, como el daño celular letal. Si se excede el tiempo la intensidad, las células mueren. Estresor abiótico fuerte. La planta lo percibe como una agresión. Inconsistencia en reproducibilidad. Muchos estudios no reportan datos completos, como decibelios o vatios. Reduce la melatonina. Esto puede afectar el desarrollo normal de la planta. Genotipo dependiente, requiere optimización para cada especie. En cuanto a las prácticas de bioseguridad, sería seguro para el operador. Control de contaminación. La técnica reduce la contaminación bacteriana y fúngica en cultivos, aumentando la supervivencia hasta 2.5 veces. Se recomienda desarrollar plantas libres de marcadores genéticos para reducir riesgos ambientales. Es una herramienta ecológica de mechanobreeding para agricultura sostenible. Hay que calibrar los parámetros por especie y registrar todos los datos para garantizar reproductibilidad. Transformación por carburo de silicio. Esta es una técnica utilizada principalmente en hongos, levaduras y algunas microalgas para introducir ADN exógeno en las células. Consiste en mezclar células con fibras microscópicas de cloruro de silicio y ADN plasmídico. La agitación mecánica provoca microperforaciones en la membrana celular, permitiendo que entre el ADN. Los riesgos de esta técnica son la formación de aerosoles biológicos durante la agitación, lesión celular extensa por daño mecánico, posible exposición a fibras de carburo de silicio que pueden irritar piel, ojos y vías respiratorias. También existe el riesgo de liberación accidental de organismos genéticamente modificados. Para esto existen las prácticas de bioseguridad. Para esta técnica se recomienda trabajar en cabina de bioseguridad cuando exista riesgo de aerosoles, utilizar equipos de protección personal, esterilizar residuos biológicos y materiales contaminados, además de mantener protocolos de contención para organismos genéticamente modificados según el nivel de bioseguridad institucional. Transformación de cloroplastos. Esta es una técnica que implica la inserción de ADN en el genoma del cloroplasto. Los riesgos de esta técnica son la transferencia horizontal accidental de genes de resistencia a antibióticos, posible impacto ecológico si plantas transformadas salen al ambiente y contaminación cruzada con cultivos no modificados. Las prácticas de bioseguridad para esta técnica son mantener cultivos en invernaderos o áreas confinadas, controlar la dispersión de semillas y material vegetal, eliminar adecuadamente restos vegetales transgénicos, además de seguir regulaciones nacionales e institucionales sobre cultivos transgénicos. Transformación transitoria. La transformación transitoria consiste en introducir ADN en células para expresión temporal sin integración estable al genoma. Los riesgos de esta técnica es la generación de aerosoles o derrames durante la manipulación, exposición a vectores biológicos, contaminación accidental de otros cultivos celulares o vegetales, además del riesgo bajo pero existente de integración no deseada del ADN. Las prácticas de bioseguridad para esta técnica son trabajar bajo condiciones asépticas, desinfectar superficies y equipos después del procedimiento, manejar vectores biológicos bajo normas de bioseguridad apropiadas, inactivar residuos biológicos mediante autoclave o desinfectantes adecuados, además de etiquetar claramente muestras transformadas y evitar la liberación accidental de material recombinante al ambiente. Núcleos con dedos de zinc, ZFN. Características. Se utiliza proteínas diseñadas para reconocer su secuencia específica de ADN. Realizando cortes precisos permiten insertar, eliminar o modificar genes para mejorar características vegetales como resistencia a plagas o tolerancia de estrés. Riesgos. Posibles mutaciones fuera del sitio objetivo. Off-target. Alteraciones no deseadas en el genoma y transferencias accidentales del material genético o otros organismos. Prácticas de bioseguridad. Uso las típicas. Uso de laboratorio con niveles adecuados de bioseguridad, control de residuos, baratos, etcétera. Nucleados efectuados tipo actividad o TALEN. Características. Emplear proteínas derivadas de bacterias capaces de reconocer secuencias específicas de ADN con alta precisión. Facilitan la edición genética para mejorar la productividad, calidad y nutricional y resistencia de cultivos. Riesgos. Riesgo de edición genética imprevista, contaminación cruzada entre muestras y liberaciones accidental y de organismos modificados al ambiente. Prácticas de bioseguridad. Aplica el protocolo estricto de contención, manejo seguro de cultivos transformados, desinfección de materiales, etcétera.